Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de copyright hablar en las redes sociales y en la prensa del corazu superíndice 3N. Los rumores y las noticias sobre supuestas fotos íntimas de Anderu Rafael y Kerem Bürsin que han estado circulando. Vamos a analizar todo con cuidado, separando la realidad de la ficción superíndice 3N, y tratando de entender el impacto que este tipo de situaciones puede tener. Antes de que empecemos, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si les gusta el contenido que hago. Denle clic a la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y a su formar parte de esta comunidad que cada día crece más. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido interesante para ustedes. Ahora vamos al tema de hoy. El rumor de las supuestas fotos íntimas de Anderu Rafael y Kerem Bürsin ha estado circulando como la superíndice 3 Lbora. Como saben, ambos actores alcanzaron una enorme popularidad gracias a su protagonista superíndice 3 Nico en la serie Senu con diéresis al cap, o Love is in the air como la conocemos en muchos pauses de habla hispana. Su química en pantalla era innegable, y eso se tradujo en una legión superíndice 3N de fans que fantaseaban con una relación superíndice 3N en la vida real. Y como suele pasar, la fantasía se hizo realidad y confirmaron su romance, para delirio de sus seguidores. La relación superíndice 3N, aunque muy publicitada y seguida por la prensa, terminó superíndice 3 hace algún tiempo. Sin embargo, el interu copyright ese del público en ambos actores sigue siendo muy alto. Y es precisamente este interu copyright ese el que lamentablemente, a veces alimenta este tipo de rumores maliciosos y noticias falsas. Ahora, volviendo al tema principal, la verdad es que no hay evidencia creíble que respalde la existencia de tales fotos íntimas. Hasta el momento, no se han publicado fotos verificadas de este tipo en ninguna fuente confiable. Es muy importante recalcar esto, la gran mayoría de las veces, este tipo de noticias son simples invenciones, fabricadas para generar clics y visitas a páginas web sin escrúpulos, o peor aún, para dar más menosar la imagen y la reputación superíndice 3N de las personas involucradas. Es crucial que seamos muy cuidadosos con la información superíndice 3N que consumimos en Internet. En la era de las redes sociales, la desinformación superíndice 3N se propaga a la velocidad de la luz, y es fácil caer en la trampa de creer noticias falsas. Siempre debemos verificar la fuente de la información superíndice 3N, buscar confirmación superíndice 3N en medios de comunicación superíndice 3N serios y contrastar lo que leemos con otras fuentes. En este caso específico, la falta de evidencia concreta y la ausencia de pronunciamientos oficiales por parte de los representantes de Anderu Rafael y Kerem Bürsin sugieren fuertemente que se trata de un rumor infundado. Es muy probable que se trate de fotos falsas creadas con inteligencia artificial, o imágenes robadas y manipuladas para crear una historia que no es real. Pero se hallo de la veracidad o falsedad de estas supuestas fotos, es importante reflexionar sobre el impacto que este tipo de situaciones puede tener en la vida de las personas. Imaginen por un momento estar en el lugar de Ande o Kerem. Ser objeto de este tipo de rumores, verceu superíndice 3 se difunden imágenes que invaden su intimidad y dan más menos a su imagen pública, debe ser una experiencia terriblemente angustiante. Es fundamental que recordemos que detrás de cada figura pública hay un ser humano, con sentimientos, emociones y una vida privada que merece ser respetada. El acoso en línea, la difusión superíndice 3N de rumores falsos y la invasión superíndice 3N de la privacidad, son formas de violencia que pueden tener consecuencias devastadoras en la salud mental y emocional de las víctimas. Como sociedad, debemos ser conscientes del daño más menos o que podemos causar con nuestros comentarios y acciones en las redes sociales. Debemos promover una cultura de respeto, empatía y responsabilidad en el uso de Internet. Antes de compartir una noticia o un rumor, debemos detenernos a pensar en las posibles consecuencias que puede tener para las personas involucradas. Es importante también copyright en que las figuras públicas tengan herramientas legales para proteger su privacidad y su reputación superíndice 3N. Las leyes deben ser muy claras y contundentes en la persecución superíndice 3N de este tipo de delitos cibernu copyrighticos. Y las plataformas de redes sociales deben ser muy proactivas en la eliminación superíndice 3N de contenido falso y difamatorio. En el caso de Anderu Rafael y Kerem Bürsin, es probable que sus representantes legales estén copyright tomando medidas para protegerlos de este tipo de ataques.
Es importante que confiemos en que se hará justicia y que los responsables de difundir estos rumores serán llevados ante la ley. Pero al final, la mejor defensa contra este tipo de ataques es la indiferencia y el rechazo por parte del público. Si dejamos de consumir este tipo de contenido, si dejamos de compartir rumores y noticias falsas, estaremos contribuyendo a crear un entorno seguro y respetuoso para todos. Recuerden que todos tenemos la responsabilidad de ser ciudadanos digitales responsables. Debemos usar Internet para informarnos, para conectarnos con otros, para aprender y para crecer, pero nunca para dar más menos o perjudicar a los demás. En resumen, la noticia de las supuestas fotos íntimas de Ander Rafael y Kerem Bürsin parece ser un rumor infundado, sin evidencia creíble que lo respalde. Es importante ser cautelosos con la información superíndice 3N que consumimos en Internet y recordar que detrás de cada figura pública hay un ser humano que merece ser respetado. Promovamos una cultura de respeto, empatia y responsabilidad en el uso de Internet. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y útil. Me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan sobre este tipo de rumores? ¿Creen que las figuras públicas tienen suficiente protección superíndice 3N legal contra este tipo de ataques? Du copyright, déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder sus preguntas. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido interesante para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Muchas gracias y hasta la superíndice 3 Sima. Asterisco asterisco asterisco. Pero vamos a profundizar un poco más en todo esto. Porque la noticia de estas supuestas fotos íntimas no surge de la nada. Existe un caldo de cultivo en el que este tipo de rumores florecen, y es importante entenderlo para combatirlo de manera efectiva. Una de las principales razones por las que estos rumores se propagan tan rápidamente es la obsesión que existe en la sociedad actual por la vida privada de las celebridades. Pareciera que al alcanzar la fama, las figuras públicas pierden su derecho a la intimidad. Cada aspecto de su vida se convierte en objeto de escrutinio público, y los límites entre lo personal y lo profesional se difuminan. Esta curiosidad morbosa alimentada por las redes sociales y la prensa del corazón, crea un ambiente propicio para la difusión de rumores y noticias falsas. Además, la facilidad con la que se puede crear y difundir contenido en Internet ha contribuido a exacerbar este problema. Cualquiera puede publicar un rumor o una imagen falsa y en cuestión de minutos, puede llegar a millones de personas en todo el mundo. La verificación de la información se vuelve cada vez más difícil, y la línea entre la realidad y la ficción se desdibuja. En el caso específico de Ander y Kerem Bürsin, su popularidad como pareja en Senkalkam generó una gran expectativa entre sus fans, quienes ansiaban ver su romance traducido en la vida real. Cuando confirmaron su relación, el entusiasmo fue inmenso. Sin embargo, esta misma expectativa exacerbó el interés del público en su vida privada, creando una presión constante sobre la pareja. Cada movimiento que hacían era analizado y comentado en las redes sociales, y cualquier rumor, por infundado que fuera, se propagaba rápidamente. La ruptura de la pareja no hizo más que intensificar este interés. Los fans, decepcionados por el fin de la relación, comenzaron a especular sobre las posibles causas de la separación. Surgieron todo tipo de teorías, muchas de ellas basadas en rumores y noticias falsas. En este contexto, la noticia de las supuestas fotos íntimas se convirtió en un nuevo capítulo en esta historia, alimentando aún más la curiosidad morbosa del público. Pero, ¿quiénes son los responsables de difundir este tipo de rumores? En muchos casos, se trata de páginas web y perfiles de redes sociales que buscan generar clics y visitas a costa de la reputación de las celebridades. Estas páginas publican noticias falsas y rumores sin verificar la información, con el único objetivo de aumentar su tráfico y obtener beneficios económicos. En otros casos, los responsables son personas anónimas que se esconden detrás de perfiles falsos en las redes sociales. Estas personas, motivadas por la envidia, el resentimiento o simplemente por el deseo de llamar la atención, difunden rumores y noticias falsas con el objetivo de dañar la imagen de las celebridades. Independientemente de quiénes sean los responsables, es importante que seamos conscientes del daño que pueden causar este tipo de rumores.
Como mencioné antes, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento es una forma de violencia que puede tener consecuencias devastadoras en la salud mental y emocional de las víctimas. El acoso en línea, la difamación y la invasión de la privacidad son delitos que deben ser castigados con todo el rigor de la ley. Es por eso que es fundamental que las figuras públicas cuenten con herramientas legales para proteger su privacidad y su reputación. Las leyes deben ser más claras y contundentes en la persecución de este tipo de delitos cibernéticos. Y las plataformas de redes sociales deben ser más proactivas en la eliminación de contenido falso y difamatorio. Pero, más allá de las medidas legales y técnicas, es necesario un cambio cultural. Debemos aprender a respetar la privacidad de las personas, tanto de las celebridades como de los ciudadanos anónimos. Debemos ser más críticos con la información que consumimos en Internet y evitar compartir rumores y noticias falsas. Debemos promover una cultura de respeto, empatía y responsabilidad en el uso de Internet. En el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin, es importante que sus fans recuerden que son personas reales, con sentimientos y emociones. Deben respetar su privacidad y evitar alimentar rumores y noticias falsas. En lugar de centrarse en su vida privada, deberían valorar su trabajo como actores y apoyar sus proyectos profesionales. Como sociedad, debemos aprender a separar la imagen pública de la persona real. Las celebridades son seres humanos con virtudes y defectos como todos nosotros. No debemos juzgarlos ni condenarlos basándonos en rumores y noticias falsas. Debemos tratarlos con respeto y empatía, recordando que detrás de cada figura pública hay una persona que merece ser tratada con dignidad. En definitiva, la noticia de las supuestas fotos íntimas de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo la obsesión por la vida privada de las celebridades, la facilidad con la que se puede difundir contenido en Internet y la falta de respeto por la privacidad pueden generar rumores y noticias falsas que causan un gran daño. Es fundamental que seamos conscientes de este problema y que trabajemos juntos para combatirlo. Debemos promover una cultura de respeto, empatía y responsabilidad en el uso de Internet, recordando que detrás de cada figura pública hay un ser humano que merece ser tratado con dignidad. Y ahora, me gustaría abrir un debate con ustedes. ¿Qué medidas creen que se deberían tomar para combatir la difusión de rumores y noticias falsas en Internet? ¿Creen que las figuras públicas tienen suficiente protección legal contra este tipo de ataques? ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en la difusión de este tipo de información? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y aprender de ustedes. No olviden darle like a este vídeo si les ha resultado interesante y útil, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima. Recuerden, sean ciudadanos digitales responsables.